Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. Este es el seminario de integración varón-mujer y estamos en el cuarto encuentro. Comenzamos con la primera parte. Vamos a comenzar con un tema que en sí es el eterno femenino. Y cómo se manifiesta este tema, particularmente en lo que es el ciclo heroico, que habíamos mencionado que en las 4 edades, la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y finalmente la edad de hierro en la que estamos, las edades tienen características arquetípicas, esto es, dadas por el otro, porque el otro es el que maneja las fuerzas arquetípicas. Y curiosamente, el ciclo heroico que intercala Hesíodo entre las 4 edades, el ciclo heroico tiene la característica de no ser arquetípico. Quiere decir que lo heroico, la cualidad de lo heroico en el hombre, en el varón, y la cualidad de lo armónico, de la armonía, en la mujer, no es arquetípico, o sea, no es dado por el otro. Por lo tanto, la mujer, desde el lugar de mujer, la orientación dada por la armonía en el heroísmo, hace al encuentro con la diosa. Así como en el varón, la orientación del heroísmo en la armonía hacia el contacto con el Dios interno. Dentro del ciclo heroico vamos a ir profundizando en lo que es la Ilíada y la Odisea, que en sí es el relato del ciclo heroico dado por Homero. Entonces vamos a adentrarnos en ese ciclo heroico que no es arquetípico. Por lo tanto, los elementos que el individuo pueda rescatar dentro de ese ciclo le van a permitir orientarse estratégicamente hacia él sí mismo, ya que no son elementos que son dados desde afuera, sino que deben ser cultivados desde adentro, por sí mismo. Y en el ciclo heroico, entrando en tema, resalta por encima de todo la figura de una mujer, que está presente como telón de fondo en toda la tradición mitológica griega, se la nombre o no. ¿A quién nos estamos refiriendo? A Helena de Troya. Habíamos dicho que Helena de Troya era la encarnación de Afrodita, de Venus, para los romanos, y que representaba lo no arquetípico, lo que no puede ser encerrado en un rol, ya que Helena no podía ser encerrada dentro del arquetipo madre, del arquetipo hija, del arquetipo esposa o del arquetipo hermana. Es alguien que está libre, es esquiva, se resiste a ser encerrada dentro de un molde preestablecido por la cultura. Ahí hay una prueba que es irrefutable. Y fíjate que la cualidad de Afrodita no es arquetípica. Por eso la atracción, por eso el deseo, la desean los hombres y los varones. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no es arquetípica. Como no es arquetípica, tiene brillo,
y luz. Porque el brillo y la luz se manifiestan como un triunfo sobre lo arquetípico. O sea, como una cualidad que no puede ser encerrada. El brillo y la luz es la coronación, es un logro. Fíjate, ¿qué es lo que los varones buscan en las mujeres? Y las mujeres en los varones. El brillo y la luz. O sea, un relieve, algo, en la que ese individuo sea distinto de los demás. Intuitivamente se busca en el otro el brillo y la luz. O sea, lo que está más allá de lo arquetípico. ¿Y por qué? Porque como decíamos anteriormente, lo que queda en lo arquetípico, dentro de lo preestablecido por el otro, empieza a devenir en la rutina. Empieza a aplastarse en la rutina, en el tánatos, en la pulsión de muerte, que tira todo para cero. Entonces cada vez el estímulo es menor, cada vez hay más rutina y menos éxtasis. Entonces lo que garantiza lo no arquetípico es que el éxtasis triunfe sobre la rutina. Eso traducido de otra manera, el éxtasis triunfando sobre la rutina es brillo y luz, que es lo que los varones y las mujeres buscan cultivar en sí mismos y ver en el otro también, como un espejo, para completarse. O sea, un varón también necesita ver a una mujer que brille y que tenga luz por sí misma para completarse en lo que le falta. Pues fíjate que no es casual que nuestro campo de acción de mirada sea de 180 grados. O sea, nuestra capacidad de visión en lo físico es como máximo de 180 grados, o sea, la mitad de la esfera. Y para poder tener una visión estratégica desde sí mismo, es necesaria la visión de 360 grados, que es la esfera. Es lo que la antigua tradición hiperbórea denomina el espíritu esfera, que es el espíritu tal cual entra a este universo cuando todavía no está revertido. Eso es lo que los guardianes de la sabiduría lítica denominan el popco, o sea, la esfera que preexiste, que está en el origen. Eso es lo que las culturas iniciáticas observaban en esas extrañas esferas de luz que aparecían milenariamente en las zonas montañosas y que les daban nombres. Pues fíjate, las culturas iniciáticas que buscaban el contacto próximo con las esferas de luz que aparecen en las zonas montañosas, ¿qué es lo que buscaban en eso que buscaban, en ese contacto? ¿Cuál era la finalidad de ese contacto? Ahí empieza el tema. Era una especie de consulta oracular. O sea, las antiguas castas de los guardianes de la sabiduría se aproximaban al contacto con esas esferas luminosas para consultarlas. Porque todo lo que se vive en el mundo tiene la particularidad de ser parcial, no total. Por lo tanto, si vos le llevás una pregunta, un dilema, y lo aproximás ante el campo de una esfera,
la esfera, lo más probable es que te dé la respuesta total de lo que vos le aproximás. Entonces, en ese sentido, la consulta a lo esférico, o sea, al espíritu en sí mismo, tiene un valor oracular. Porque la respuesta del oráculo siempre es lo que falta. ¿Para qué? Para completar la esfera. Por eso que uno de los mandalas que tenemos acá, fíjate que es el hombre y la mujer de espaldas, unidos de espaldas. Porque uno ve lo que no puede ver el otro. Entonces eso también es una consulta oracular permanente en la relación del varón y la mujer. Porque el varón siempre va a ver lo que la mujer no puede ver. Y la mujer va a ver lo que el varón no puede ver. Y eso hace a la esfera, a lo total, a los 360 grados. En el reino animal, quienes tienen una percepción natural, o sea, por genética evolutiva, de 360 grados, son los felinos. Y eso también era una antigua disciplina, en la antigüedad, bueno, que sigue hasta la actualidad. Cualquiera que tenga un gato puede observar que la percepción del gato está en 360 grados. Y lo que el gato no alcanza a percibir con los ojos, un estímulo que lo tiene atrás y que no llega con los 180 grados de la visión, utiliza parte de su cuerpo para escuchar y percibir lo que sus ojos no pueden ver. Por lo tanto, viendo el desplazamiento de un felino, se puede aprender en relación a lo esférico, en este plano de significación, en relación a lo total. Dicho esto, volvemos al tema que nos ocupa. Helena de Troya se la conocía como la Argiva, es decir, la nativa de Argos, que era su ciudad de origen. Y ella se llama a sí misma, y aquí empieza el tema, según cuenta Homero en la Ilíada, mujer perra o de cara de perra. O sea, no es que alguien le dice desde afuera. No, ella se dice a sí misma. Se da ese título. La palabra griega es kinopis, que quiere decir cara de perra. Entonces, ¿a qué se refiere Helena bautizándose a sí misma como mujer perra o cara de perra? Fíjate, una de las características de la mitología egipcia era representar figuras con cara, exactamente, con cara de animales. El perro o la perra para Occidente es el símbolo del alma. Por eso la orden de los dominicos en el cristianismo, que es la orden más esotérica, se llama los dominicanis, o sea, los canis, los perros. Porque el perro tiene la característica del alma. Esto es la fidelidad absoluta hacia su propio amo, que en este caso es el sí mismo. Eso es en Occidente. O sea, los occidentales intuitivamente trasladamos a los perros características del alma. En cuanto a lo afectivo, en cuanto a lo fiel, en cuanto a la compañía. De ahí viene la palabra compañero, el que acompaña, ¿eh?, en el camino. Que es la característica del alma cuando acompaña al espíritu, al sí mismo.
Entonces fíjate, si Helena se decía a sí misma, ¿no? Se atribuía, el atributo en este caso, de la cara de perra. ¿A qué se refería? ¿Qué decía en eso que decía de sí misma? Porque no lo decía como algo despectivo, exactamente. Era fiel a su espíritu. Que era fiel a su deseo. Fíjate, la escuela cínica, el cinismo, en Grecia se los conocían como los perros también. Porque eran los que eran fieles a sí mismos. Por eso cinismo se parece mucho a sí mismo. Entonces fíjate, tenemos la escuela del cinismo, que son los que son fieles al sí mismo. Tenemos a Helena de Troya, que se atribuye a sí misma, la que es fiel a su deseo. Pues fíjate, no es fiel a otro, es fiel a su deseo. Fíjate, ¿cuántas personas hay que tienen la capacidad de ser fiel a su propio deseo como un perro, que es incondicional hacia su deseo? Muy pocas. Muy pocas personas. Casi nadie. Quiere decir que es una cualidad más que humana. Precisamente de ahí viene el brillo y la luz. En esa fidelidad al deseo. Porque Eros, o sea, Afrodita, el Eros, es lo que es fiel a sí mismo, permanentemente. Por eso triunfa sobre Tánatos, que es la pulsión de muerte. Pues fíjate, los personajes, los griegos que invaden, pues todos se pelean por Helena, o sea, por la mujer que es fiel a su deseo. Fíjate, Aquiles, Agamenón y Ulises buscaban el poder, cada uno desde su particularidad de varón. Aquiles buscaba el resultado de demostrar ser el mejor de los guerreros y el mejor de los aqueos en combate. Buscaba el poder, en sus términos. Agamenón lo que buscaba como resultado era que caiga Troya para él hacerse del botín. Y en medio de eso, bueno, tiene que sacrificar a la hija, que es Ifigenia, la sacrifica, siendo el mejor padre de Ifigenia, porque no era un mal padre, pero va dirigido hacia su resultado, el poder. Y fíjate que en el mito, quien busca el poder, generalmente, pierde el amor. Y quien busca el amor, exactamente, para seguir dirigiéndose hacia el amor, tiene que renunciar al poder. En eso está la guerra de Troya, en el ciclo heroico, que son las diferentes particularidades que hacen a la adaptación del alma hacia el sí mismo. En este caso, aspectos de varón y aspectos de mujer. Helena de Troya en sí reúne la belleza total, en este caso, Afrodita, que es la manera como la aristocracia guerrera, o sea, del varón guerrero, percibe a la mujer. El guerrero varón, cuando ve a una mujer, lo que mide es, bueno, ¿cuánto de Afrodita hay en esta mujer? ¿Cuánto de Venus hay en esta mujer? Y si hay lo suficiente, elabora una estrategia para raptarla, que es lo que hacen los guerreros varones, el rapto. Hacer una estrategia de rapto. En este caso, bueno, en esta época no se puede hacer,
porque lo prohíbe la ley. Pero bueno, algunos se las ingenian. Otras cosas, Claro, ¿no? Que hacen los verdes. claro, exactamente, exactamente. Un autor muy interesante menciona que, a diferencia de otras épocas, en esta época hay que utilizar la estrategia de Palas Atenea. Esto es la aproximación indirecta. ¿Por qué? Porque quien se aproxima directamente a su resultado en esta época pierde. ¿Por qué? Porque es una época en la cual la cultura, o sea, lo que viene del otro, no tolera que se vaya de frente, que se combata de frente, frente a frente. Por eso en esta época, fíjate que Rodeo. la cultura premia a los que van, a los que dan toda una vuelta para llegar al resultado. Es interesante lo que plantea este autor. Y él menciona a lo largo de la historia, en el Kali Yuga, que todos los que han ido de frente han perdido en el Kali Yuga. ¿Por qué? Porque quien mira a los ojos va directo a sí mismo. Entonces, bueno, ¿dónde quedan, en este caso, las características de Kali Yuga? Son perforadas. Se va más allá. La época no permite eso. Así todo, también podríamos decir que quien nace en el Kali Yuga, o sea, en esta edad, y se permite realizar una estrategia frontal con sus elementos, también perfora lo que viene de la época, por oposición estratégica. Por eso en la iniciación, una de las vías principales para esta época se la denomina la vía de la oposición estratégica. O sea, no es la oposición sin ton ni son, porque si no te transformas en blanco. Es la oposición estratégica. Es oponerte de una manera tal que vos decís lo que debe ser dicho y vivís lo que tenés que vivir, pero sin transformarte en blanco. Eso es una oposición estratégica. Entonces tenemos Helena de Troya, Afrodita, la mujer no arquetípica. En el otro extremo del ciclo heroico está el némesis de Helena de Troya. ¿Qué quiere decir el némesis? La contrafigura. Como si fuera en el otro extremo del argumento arquetípico. Acá está Afrodita. Y en el otro extremo, ¿quién está? Penélope. Penélope, ¿qué es? El arquetipo de la mujer fiel. Se la denomina la prudente Penélope. La prudente Penélope. Por oposición, Afrodita, ¿es prudente o imprudente? Imprudente. Por eso todo lo que hace Afrodita, claro, Afrodita en una mujer, cuando habita en una mujer, es la imprudencia misma. Vive peligrosamente. La intensidad. Pues la intensidad de qué? Del deseo. Eso es Afrodita. En cambio, Penélope, la prudente, es lo que balancea esa postura. Que es la mujer que de día promete algo, bueno, cuando termine de hacer este telar, voy a acceder a los deseos de ustedes, de lo que viene del otro, de la cultura, y a la noche desteje todo, lo que teje durante el día, cuando nadie la ve. ¿No? Gana tiempo. No cede al deseo del otro, pero no tiene la característica de Afrodita, que es imprudente a la luz del día, como Helena.
Helena era fiel a su deseo. Se tiene que subir al barco del enemigo acérrimo de los otros, se matan todos entre sí, se sube igual. No le importa nada. Mejor dicho, no le importa nada de lo de afuera. Le importa el deseo propio. Y no mide las consecuencias. Imprudente. En cambio, Penélope es la contrafigura. Es la prudencia personificada. Por eso puede aguardar Penélope casi 20 años en su estrategia para lograr su resultado. Esta es la contrafigura. En medio de esos dos extremos míticos, de esos dos arquetipos de mujer, es muy interesante la Ilíada de la Odisea porque hay arquetipos intermedios femeninos en el ciclo heroico. Es muy interesante a este respecto, por ejemplo, la mujer de Héctor. Héctor, el domador de caballos. Porque Troya, el símbolo sagrado de Troya era el caballo, eran los domadores de caballos. Entonces, la mujer de Héctor se llamaba Andrómaca. Era una mujer interesantísima. Era una mujer que tenía una voluntad de hierro, tenía la capacidad de pelear junto al varón que elegía, pero no perdía la feminidad. Curiosamente, en el nombre Andrómaca está todo el significado de ese arquetipo. Andro significa varón y maca es pelea. Andrómaca significa para la lucha del varón. Quiere decir que es la mujer que acompaña al varón cuando el varón decide emprender el combate, la lucha. Es una mujer fiel, pero en términos del compañero de combate. Quiere decir que el varón para esa mujer pasa a ser un camarada de combate, en términos de honor y de lealtad. El tipo de mujer de Andrómaca es un tipo de mujer que va hasta el final en lo que haga. Es fiel como Penélope, fíjate, pero en otros términos, con otra característica. Así como Helena de Troya también es fiel, lo que pasa que en términos de su deseo. Es fiel a sí misma, no fiel a otro. Entonces fíjate que todos los arquetipos del ciclo heroico femeninos son fieles a sí mismos y se realizan de acuerdo a su particularidad. Luego están los seres femeninos que no son exactamente mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que están entre la mujer y el sí mismo. O sea, que son mujeres diferenciadas. Por ejemplo, Andrómaca es una mujer que fundó su lugar de mujer y acompaña al varón en el combate. Circe, por ejemplo, es una mujer que ya era mujer, que se fundó como mujer en un ciclo anterior matriarcal. Por eso cuando llegan a la isla, que está Circe, Circe está en un trono. Quiere decir que ya se fundó como mujer en un ciclo anterior. Y está adaptando toda la vida de la mujer y del alma hacia el sí mismo. A través, en este caso, de la vía de la magia, que le permite adaptar, como si fuera al sujeto, al sí mismo. Circe ya es fiel a sí misma como mujer, pero está diferenciada. Jung lo llamaría, está en un proceso de individuación. Es más que una mujer y menos que una diosa. Está en el medio.
tiene atributos de la diosa a través de la magia, pero esporádicos, a través de los ritos, por ejemplo, y tiene atributos de la mujer por momentos, cuando descansa en aspectos humanos de la mujer. Así como decíamos de Aquiles, por ejemplo, que era un semidios. ¿Qué quiere decir que es un semidios? Que es alguien que se fundó como sujeto, o sea, como varón, pero todavía no está todavía en el sí mismo totalmente. Se está adaptando del sujeto al sí mismo. Todavía no saturó con su identidad divina a todo lo que hace. Lo puede hacer por momentos. O sea, cuando experimenta el furor del espíritu. Bueno, eso es un semidios. Quiere decir que es un sujeto que está recobrando su herencia divina. Por momentos tiene acceso a lo divino y por momentos tiene características humanas. Lo interesante son las características humanas para nosotros. Porque generalmente los semidioses, cuando descansan en lo humano, no eligen las cuestiones humanas que elige la mayoría. Es estratégico el descanso. O sea, no descansan en cualquier cosa de lo humano. Descansan en la particularidad de lo humano que más les recuerda su herencia divina. No es en cualquier cosa. Pero para eso tiene que haber un criterio de selección de lo humano. Eso tiene que ver con el antiguo mito, en este caso, de Lucifer y de los ángeles que descienden, que está en el libro de Enoc. Cuando descienden los ángeles, que se rebelan frente al otro, frente a la ley del otro, y que descienden en términos de ser fieles a sí mismos, descienden sobre un monte y hacen un juramento de ser fieles a sí mismos. Y ahí es donde dice el texto, la famosa frase, que se enamoran de las hijas de los hombres. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que se enamoran de aspectos de lo humano, pero no de cualquier aspecto de lo humano. Tienen un criterio de selección. O sea, no de cualquier hija de los hombres, sino que cada ángel elegía una y no otra, en relación a lo que tenía que enseñar. Se enamoraban de determinadas hijas de los hombres en relación a lo que tenía que enseñar. Quiere decir que había una relación entre la enseñanza, la sexualidad, y el unir como resultado lo divino y lo humano. Fíjate, ya de por sí eso es un tratado en sí mismo. Fíjate el itinerario que propone ese libro, que es un libro sagrado. Quiere decir que todo individuo que se rebele frente al otro, en cualquier ámbito, pasa a ser un ángel caído para la cultura. Va a tener que descender sobre un monte, o sea, sobre la cima de una montaña de su propia vida, sobre la cima que haya sabido construir, y va a tener que saber enamorarse de aspectos de lo humano para manifestar su enseñanza y volver a su propio origen a través de lo que enseña y a través de lo que se enamora.
Fíjate, ser libre en el origen, ¿qué significa? Decir lo que tiene que decir, por un lado, en el logos, en la palabra, pero vivir en lo humano desde el brillo y la luz. ¿Qué eso quiere decir enamorarse? Porque en eso va a tener que descansar de lo que enseña, de lo que dice. O sea, lo que dice lo va a polarizar en el sí mismo. Y lo que se enamore de lo humano acá le va a permitir unir la herencia divina, cuyo resultado es espiritualizar la materia, como dice la alquimia. Pero tiene que estar ese enamorarse de las hijas de los hombres, de los aspectos humanos. Si no, queda separado el espíritu de la materia. Fíjate, los semidioses sería un aspecto análogo al del ángel caído. Es ángel caído. Fíjate, ¿para qué cae un ángel? Esa sería una pregunta, esa es una pregunta iniciática. ¿Para qué cae un ángel si es un ángel caído? Para venir a buscar algo acá. Claro. O sea, el que vive acá ve un ángel que cae a donde está el que vive acá. Pero desde la óptica del ángel, ¿el ángel cae o desciende a rescatar algo? Claro. Exactamente. Fíjate, todo es según y conforme quien mira. El desde dónde. Casualmente, las religiones establecidas por la cultura, monoteístas, se han encargado de demonizar a esos ángeles, a esas entidades, por sus atributos o características sexuales cuando se manifestaron acá en la tierra. Eso lo condenan. Fíjate por qué. Porque precisamente ahí está la clave. La clave de la liberación, que es sexualizar la vida. Porque únicamente a través de sexualizar la vida puedes arribar al brillo y a la luz. Sexualizar la vida es unir opuestos. Bueno, a eso corresponde la figura de Circe. ¿Ves? En lo femenino. ¿Podría ser definido como un ángel caído? Sí. ¿Podría ser definido como una semidiosa? Sí, también. Habíamos dicho, cuando Circe ve a los compañeros de Ulises, le saca la ficha de la cualidad de la hechicera y les ve el animal de poder a cada uno. En este caso, como eran hombres no diferenciados, Homero en el relato dice que los transforma en cerdos. No es que los transforma en cerdos, quiere decir que ella los ve, que no estaban diferenciados de su potencia animal, elemental. Y por lo tanto, al verle el animal de poder, sabe cómo manejarlo con el tema de las sílabas y la palabra de poder y toda esa cuestión. Y ellos no pueden escapar a ese hechizo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no están individualizados. En cambio, con Ulises no puede hacer eso. Intenta hacer todos los hechizos, le intenta sacar la ficha, todo, y no puede. Y lo empieza a respetar a Ulises, precisamente, porque no puede hechizarlo. No por otra cosa. Dice, a ver, ¿quién es este que no se dio a los hechizos, a las palabras de poder? Al menos uno, distinto a todos los demás. Ahí ella se enamora, ¿ves?, del brillo de él y de la particularidad. Porque él era el diferente.
de todos esos. Entonces ahí ella como mujer se enamora del varón Ulises. Y se dice que fueron muy felices durante unos años. Tuvieron creo que 2 hijos. Pero fíjate, ahí ella descansa como mujer con Ulises. Puede descansar como mujer. Frente a todos los demás hombres que no estaban individualizados, ella tenía que actuar la hechicera. ¿Para qué? Para protegerse. Cuando aparece uno distinto, que es un varón, ella ahí puede descansar como mujer, de ser hechicera. Eso es un tratado en sí mismo. Así como el varón, cuando encuentra una mujer, se puede sacar la armadura, la mujer, cuando encuentra un varón, se puede despojar de la hechicería, porque no tiene que estar protegiéndose permanentemente, ni defendiéndose. Esas son propuestas mágicas. Y aquí concluimos la primera parte. En esta propuesta mágica. En este caso, la propuesta mágica que le permitió a Ulises, cuando encontró a una mujer diferenciada como Circe, dejar de defenderse como varón, sacarse la armadura. La propuesta mágica que una mujer como Circe, que estaba armada hasta los dientes en la hechicería, pudo dejar eso de lado porque encontró un varón para descansar en lo humano. Bueno, que eso sea en nosotros, porque eso hace al lugar de varón y al lugar de mujer. Eso crece y da frutos en este y en otros mundos. Así que bueno, continuamos en la segunda parte próximamente.